Muy buenas tardes, les saluda Diego Gómez, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar El uso de la auditoría médica como parte de las estrategias de gestión de los establecimientos de salud, de la Diplomatura de Especialización en Auditoría Médica. Con nuestra diplomatura podrás adquirir conocimientos específicos de la auditoría médica y de su utilidad como herramienta clave de gestión para los directivos de los establecimientos de salud. Los invitamos a participar del inicio de clases que será en el mes de junio. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sabemos que su aprendizaje es importante. Por ello, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al diplomado. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Angelo Pino Cárdenas y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar El uso de la auditoría médica como parte de las estrategias de gestión de los establecimientos de salud, a cargo del doctor Angelo Pino Cárdenas, a quien tengo el gusto de presentar. Jefe de la Oficina de Seguros del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, INSA, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con más de 12 años de experiencia en gestión de seguros públicos, de salud y MINSA, y privados. Magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la UPC, experiencia como jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Nacional Sabogal de Salud. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición, doctor Angelo. Muchas gracias, Diego, por el inicio, por la presentación. Bien, vamos a entonces presentar la revisión que les he traído a todos los interesados y también a los que les ha despertado la curiosidad de saber de qué trata la auditoría médica cuando los líderes o los directivos lo toman como una estrategia, ¿no? Como una estrategia. Y sobre todo enfocándonos también, hablando también de esta nueva coyuntura o esta nueva normalidad que ya no es tan nueva, sino básicamente es enfrentarnos a esta normalidad, en cómo también ahí se presentan retos, ¿no? Retos de los establecimientos de salud y sobre todo de los líderes, ¿no? De los líderes que están a la cabeza y que tienen que tomar decisiones ante esta coyuntura tan complicada que estamos pasando actualmente, no solo el Perú, sino todo el mundo. Muy bien, entonces voy a proyectar la presentación. Para empezar. Muy bien, entonces este es el tema que a continuación nos trae hoy día, esta tarde, para hacer una revisión, digamos, bastante importante, que nos va a permitir ubicar a la auditoría médica como una estrategia de gestión en los establecimientos de salud, tanto público como privado, ¿no? Como parte de un grupo de estrategias de gestión. Muy bien, entonces aquí el uso de la auditoría médica como parte de la estrategia de gestión de los establecimientos de salud, ¿no? Como parte de una estrategia que busca mejorar, que busca incrementar rentabilidad, si en caso no se trata de un establecimiento privado, o que busca también generar valor público o la llamada también, podríamos llamarla la rentabilidad social
si estamos trabajando en una entidad pública, como los salud, como las entidades de salud, como los establecimientos del MINSA y de los gobiernos regionales principalmente, que son el número mayor o más grande de establecimientos que hay, pues, en donde se producen más atenciones de salud o donde las personas más acuden a atenderse, ¿no? Muy bien, esta es la agenda que vamos a revisar hoy, la situación actual de la atención de salud y la nueva normalidad. Vamos a ver las perspectivas de la atención de salud, o sea, más o menos a dónde estamos yendo en la atención de salud y los retos presentes y futuros, la auditoría médica y sus definiciones para contextualizarla en el tema de hoy, que es usarla o tomarla como una herramienta de gestión para mejorar, ¿no? Mejorar. Auditoría médica y oportunidades. También vamos a ver metodología y estrategias para los establecimientos de salud mediante la auditoría médica. Y vamos a también describir los aspectos de mejora continua a través del uso de la auditoría médica. Bien, la nueva normalidad, bueno, no tan nueva, trae exigencias, ¿no? Unas exigencias no solo a nivel, estamos hablando de Perú, sino son exigencias a nivel mundial. Bueno, a raíz del inicio de las cuarentenas bastante severas o cuarentenas obligatorias que ha habido en diversas partes del mundo, analistas internacionales, expertos internacionales, casas universitarias y también entidades privadas han formulado algunos cambios que de manera obligada se van a dar en diferentes sectores de gobierno o sectores productivos del país, ¿no? Y esto no fue ajeno al campo de la salud, o sea, los sistemas de salud tampoco no fueron ajenos a estas directrices, a estas políticas de la nueva normalidad que se ha formulado a partir de la pandemia, ¿no? A partir de específicamente que el 11 de marzo del año pasado, en que la Organización Mundial de Salud declara a esta epidemia, primero en China, en Wuhan, como la declara como de orden o de clasificación de pandemia, ¿no? A raíz de ahí, repito, diversas entidades y expertos internacionales han tratado de formular muy certeramente, algunos, otros no tanto, pero han tratado de formular cuáles son las nuevas exigencias que trae consigo esta pandemia. Exigencias, repito, para todos los sectores, pero también a los sistemas de salud. Aquí, por ejemplo, tenemos a uno de estas entidades, en este caso a Carsten Meek, que es uno de los analistas del banco privado Julius Baer, de sede en Suiza, principalmente en Suiza, que tiene casi 150 años en ejercicio como un banco privado, en que este analista nos da unas antes de esto, pues, hace un desarrollo bastante importante, sustentando el por qué los cambios para los sistemas de salud y otros sectores. Y entonces, para los sistemas de salud, Carlos Mencky hace esta formulación, ¿no?, de cambios que van a haber en esta nueva normalidad. Y aquí los voy a comentar tal cual él los ha formulado. Entonces, para los sistemas de salud, esta nueva normalidad, tenemos que pensar cómo hacemos más eficiente el sistema de salud, porque al hacerlo se vuelve más económico, viable y universal. Entonces, definitivamente la eficiencia de los sistemas de salud, la eficiencia del sistema de salud de los países van a tener que realmente entrar a una escala prioritaria, ¿no? O sea, en un carácter prioritario para los países. Entonces, esta es una primera exigencia en esta nueva normalidad. La siguiente es más trabajo desde casa, auge de los pagos electrónicos, mayores controles en las fronteras, seguros más caros y más complejos, seguros de salud principalmente, educación y medicina a distancia,
y menos viajes transoceánicos y convenciones, ¿no? Esa es la otra exigencia que va a traer esta pandemia, incluso la pospandemia, ¿no? Incluso va a traer la pospandemia muchos de estos cambios. Estos cambios, por cierto, ya se están dando, ¿no? Constantemente ya escuchamos incluso a amigos cercanos y familiares que están trabajando desde casa, el llamado trabajo remoto, ¿no? Incluso el país, Perú, ha sacado varias normas técnicas o varias políticas públicas que tienen este carácter de propiciar o en todo caso optimizar el trabajo desde casa, el trabajo remoto, así, al igual que los pagos electrónicos, ¿no? Estamos viendo constantemente que los pagos electrónicos se hacen cada vez más fáciles y más rutinarios, ya no tanto digamos, de un caso raro o de repente alejado, sino más bien algo cotidiano, algo que ya forma parte de nuestras vidas. Y también la otra directriz como exigencia para esta normalidad en la que estamos viviendo es incluir telemedicina, monitorear al paciente en casa con la ayuda de la tecnología, y pues esto va a hacer pues que no se haga realmente tanto despilfarro en medicamentos o incluso en atenciones que a veces no accede la persona, ¿no? No accede el usuario. Esto también lo estamos viendo cada vez, ahora estamos viendo incluso empresas privadas que están emitiendo numerosa publicidad y numerosa también propaganda que trata de que se adhiera los usuarios de los servicios de salud ya a servicios a través de telemedicina, ¿no? La teleconsulta, la teleorientación y también la llamada medicina y en la entrega de medicamentos a domicilio, al igual que exámenes de laboratorio con toma de muestra en el domicilio, ¿no? Cada vez esto se está volviendo ya más que una sola exigencia, sino una nueva forma de atender bastante grande, que tiene un nicho bastante grande, ¿no? Entonces estamos viendo realmente estas exigencias como en este caso, este ente privado ha emitido para los sistemas de salud. Muy bien, también por otro lado tenemos dentro de las perspectivas de atención de salud, eh, no todo también está siendo color de rosa con las cifras, y vamos a mencionar primero estas cifras que bueno, las principales agencias de investigación siempre están publicando en cuál es el estado de la afectación que tiene el virus en la población. Y bueno, a la fecha, al corte de hoy, este es un dato actual, existen más de 159.700.000 contagiados a nivel mundial con el virus SARS-CoV-2, ¿no? Más de casi 160 realmente millones de contagiados a nivel mundial. Y con una cifra lamentable de 3.300.000 muertes reportadas por el virus, ¿no? Por el virus. Entonces, estas cifras realmente hacen pues que haga propicie lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿no? De que guardemos distanciamiento, de que tomemos medidas de control sanitario, justamente para evitar contagios, ¿no? Evitar más contagios. Y bueno, estas cifras hacen pues que se presenten nuevos desafíos, tanto constantes, o sea, desafíos actuales, y también que se tracen desafíos a futuro para las políticas públicas, o sea, quiere decir para el gobierno de turno, y también para los directivos de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Los directivos, ya sea cadena de establecimientos de salud o en su defecto también emprendedores con un solo establecimiento de salud privado. Entonces, aparecen desafíos. Entonces, los principales desafíos van a ser dos realmente, dos desafíos que se va a concentrar de manera importante todos los esfuerzos, ¿no? En dos grandes grupos. Y aquí les traigo uno un poco apagado, pero está realmente no relacionado quizá a lo que vamos a ver estrictamente hoy.
lo que estamos viendo hoy, y el otro sí, que está en un color azul, ¿no? Que acá lo estoy señalando. Entonces los esfuerzos se van a concentrar, dado estas cifras, y dado que estas cifras no paran, segundo a segundo se están actualizando lamentablemente estas cifras del coronavirus. Entonces, dos esfuerzos importantes. Uno, se va a propiciar y se va a generar una prioridad en invertir y fortalecer los servicios de salud. Hay que seguir invirtiendo y fortaleciendo en los establecimientos de salud. Y cuando se hable de fortalecimiento, también hay que tomar en cuenta que tenemos que propiciar y tiene que estar como parte de esta agenda prioritaria el mejorar las capacidades de gestión, ¿no? Y mejorar las capacidades de gestión. Y por otro lado, el otro esfuerzo es el uso y optimización de herramientas informáticas a nivel de empresas, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en esta primer recuadro de azul, que es que se va a buscar esta inversión y el fortalecimiento en los servicios de salud, porque nos hemos dado cuenta, no solamente nosotros, que somos los ciudadanos de a pie, sino nos hemos dado cuenta también por las mismas autoridades y por el mismo gobierno, pues que el sistema precario específicamente del Perú, del sistema de salud del peruano, ha hecho pues que no podamos contener en varias oportunidades estos estragos y estos contagios y la necesidad de cama, y de ahí la necesidad de oxígeno, y de ahí de cama UCI para los usuarios que han necesitado a lo largo de un poco más de un año, que empezamos con el primer caso en Perú, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos entonces que darnos cuenta que esta es una de las perspectivas que va a seguir partiendo de los datos anteriores también, donde diversas entidades importantes formulan posibles cambios o perspectivas a futuro. Entonces, en esta situación en donde se va a priorizar la inversión y fortalecimiento de los servicios de salud incluye, y vuelvo a repetir, el mejorar y fortalecer las capacidades de gestión. Esto implica específicamente al liderazgo y a la capacidad de generar una buena consecución y logro de resultados. Aparecen retos, ¿no? Aparecen retos. Y los retos, aquí estamos listándolos, son unos retos, 4 retos en, este, en, este, en esta inversión y fortalecimiento, o sea, 4, ¿no? La primera son que realmente lo que va a ocurrir es un incremento de la oferta de servicios de salud, tanto público y como privado. Esto va a ocurrir. Y hemos visto ya grandes pasos y buenos pasos donde tanto el subsector público como privado de la salud ha incrementado esta oferta de servicios, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el lado privado que las cadenas de clínicas han incrementado las camas UCI a lo largo de toda esta pandemia. En algunos casos han incrementado hasta el doble de su oferta, y también las camas de hospitalización. Y en el lado público, en este subsector público, también ha ocurrido lo mismo. Quizá no en grandes proporciones cuando se hable al incremento de camas UCI, pero sí se ha hablado con centros de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salud, tenemos un primer centro de aislamiento que fue el de la Villa Panamericana, ¿no? Donde se incrementaron por grupos una y otra torre para atender a los pacientes que no tenían condiciones moderadas ni severas del COVID, ¿no? Más que todo condiciones leves. Luego de eso se fueron sumando diferentes villas en el lado de salud. Repito, se hizo estos avances importantes, como por ejemplo en el caso de la Villa Mongrut y en el caso también de otras vías descentralizadas que están en las regiones, ¿no? Mejorando la posibilidad de que acceso a camas de hospitalización, sobre todo en los casos leve, dejando de ser leve para moderado, ¿no? Para moderado estos casos. Entonces, realmente esto no va a quedar ahí, lo que se va a ver es más bien fortalecerlo.
Está claro que la oferta de servicios tanto público como privado no ha sido suficiente para mejorar y atender esta gran demanda de atenciones, porque no estamos lejos. Lamentablemente no es que aquí se acaben las posibilidades de que exista otro virus lamentable como el que estamos soportando. El otro reto que tienen los directivos de los establecimientos de salud es incrementar el número de camas, ¿no? Específicamente aquí lo señalo porque esto se está haciendo continuamente y además eso se va a continuar. Y sobre todo que tengan pues un sistema libre y único, ¿no? Y aquí implica que para esto, por eso lo circunscribo, pudiera ser que pronto escuchemos ya grandes cambios relacionados a reorganizar el sistema de salud del país, ¿no? En volverlo posiblemente único. ¿Por qué? Porque así se utilizan mejor los recursos que tiene un subsistema versus el otro, ¿no? Versus el otro. El otro reto es implementación o implementar una historia clínica única y electrónica, o podemos llamarla historia clínica digital, de tal forma que va a hacer pues que los pacientes puedan tener una historia única y pueda ser realmente atendido a través del DNI en cualquier establecimiento de salud y que se tenga el historial de ese paciente y le va a permitir que ese paciente acceda con mucha libertad y sin que de repente esté cargando con sus exámenes auxiliares o esté cargando con sus resultados en un folder, ¿no? Como se le ve muchas veces a los pacientes cuando van tanto a la parte pública como privada. Entonces, eso es un reto que se va a tratar de cerrar pronto para que influya directamente en el usuario, ¿no? En el usuario. Y además de esto, el otro reto que es transversal a todas estas gestiones, es la búsqueda permanente de la eficiencia en el uso de los recursos de salud. O sea, esto va a ser realmente un motor constante que va a tener que ser alimentado con información y llamémosle la prueba y el error va a estar presente también aquí, pero se va a tener como objetivo el usar adecuadamente los recursos, ¿no? Va a ser ese el objetivo. De tal forma que quizá la visión econométrica o la visión econométrica se va a hacer presente a nivel de la gestión de los establecimientos de salud, especialmente públicos, aquí sí, y realmente también en la parte privada que ya se hace con mucha, llamémosle, más ejercicio que en la parte privada, más que todo en el resultado me refiero, ¿no? No se suele ver resultados tan rápidos en la parte pública. Entonces va a existir en este cuarto reto, y está en negrita, porque ese es el que está directamente relacionado al uso de la auditoría médica como estrategia, ¿no? Como estrategia de, de gestión. Entonces, aquí tenemos esa eficiencia. Muy bien, entonces partiendo de estos retos, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a acercarnos a hacer una gestión eficiente de nuestro establecimiento de salud, una gestión cercana de repente a la eficacia y luego buscar la eficiencia de nuestro establecimiento de salud? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, ahí se encuentra como principal peldaño en este camino de buscar una eficiencia es la realización de la planificación estratégica, ¿no? La planificación estratégica que incluye la planificación estratégica, la implantación de actividades, incluye hasta la implantación de actividades y el control del cumplimiento de esas actividades, ¿no? Realmente no solamente la planificación estratégica es hacer el plan estratégico, ¿no? No, realmente debemos de conseguir el cumplimiento de las actividades planificadas, ¿no? Y hay que controlarlas. En ese camino del cumplimiento, debe incluirse a la auditoría médica en los establecimientos de salud, en especial si se trata, por ejemplo, de establecimientos públicos y privados, ¿no? Públicos y privados, por supuesto. Y eso va a lograr que definitivamente nos acerquemos y logremos un entorno de mejora continua. O sea, el atributo que le va a dotar
aportar, el atributo que le va a dejar o le va a añadir la auditoría médica a esta planificación estratégica va a ser sin duda el de estar en un entorno de mejora continua de la calidad. ¿Ya? O sea, yo definitivamente o sea, me pongo en el lugar de los directivos, vamos a gestionar, vamos a hacer planificación estratégica para que nuestro establecimiento de salud pueda conseguir resultados, pueda estar en un escenario de eficiencia, pero también en ese camino tengo que tomar como mi brazo derecho en este cambio a la metodología, a las herramientas que tiene la auditoría médica para este fin en nuestra organización sanitaria, organización de salud. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a entrar en este escenario? Muy bien, vamos a tomar a la auditoría médica primero como una herramienta de control, sin duda que sí, para nuestros procesos, para nuestras actividades, sobre todo las actividades clave. No podemos tampoco controlarlo todo, no podemos empezar de todo y de repente más bien vamos a agotar nuestros esfuerzos. Definitivamente se empieza a controlar lo que en la planificación estratégica hemos señalado como objetivo. También vamos a tomar a la auditoría médica para la mejora continua de la calidad del establecimiento hospitalario o de salud. Se le vamos a tomar para las dos cosas, ¿no? Para generar mejora continua y para controlarla. Bien, los médicos, los directivos, los funcionarios también, muchos médicos que son funcionarios públicos, en el contexto actual deben adquirir conocimientos relacionados al control de las atenciones. Sin duda que sí, tiene que ser la eficiencia el camino para el sistema de salud del país, porque va a lograr pues definitivamente que los recursos que siempre son limitados, nunca vamos a poder encontrar, eso no solamente en nuestro país, en todo el mundo, los recursos en salud son finitos, son limitados. Entonces, definitivamente, para los funcionarios públicos, la búsqueda de la eficiencia tiene que ser pues una tarea diaria, ¿no? Cotidiana. Bien, para lograr esta eficiencia en el uso de recursos y así mismo insertar en sus actividades, la auditoría médica permanente va a lograr o nos va a ayudar a encontrar esos buenos resultados. Bien, continuamos. Muy bien, entonces, para ese fin tenemos que conocer un poco las definiciones de la auditoría médica, las definiciones más saltantes, ya que definitivamente vamos a tomarla como un brazo de cambio, brazo derecho para la mejora continua y para el control de las atenciones y así buscar la eficiencia tan ansiada que siempre es una meta al inicio de cualquier gestión, tanto pública como privada. Muy bien, definiciones entonces. Tenemos, bueno, la auditoría en salud, que es un proceso de evaluación dirigido hacia todos los ámbitos del sector salud. Es una tarea multidisciplinaria, ¿no? Esa es una definición también existente, que es a nivel de proceso de evaluación, ¿no? Evaluar las actividades del establecimiento de salud de la organización como un proceso, ¿no? Y es una tarea, bueno, de una tarea multidisciplinaria. Y en la definición de auditoría médica propiamente dicha, es la que está aquí, la que se suele utilizar en la mayoría de los programas de auditoría médica, se utiliza y la más comúnmente llamémosle aceptada y válida para el contexto de toda la definición. ¿Ya? Auditoría médica, proceso, es un proceso de revisión, evaluación y análisis sistemático de la atención de salud orientadas a mejorar su desempeño y sus resultados, ¿no? Entonces estamos viendo realmente cómo va a evaluar acuciosamente, va a evaluar también, va a hacer un análisis, va a formular recomendaciones sobre la situación en la que se brinda la atención de salud. Y lo que busca claramente en esta definición es mejorar el desempeño, ¿no? El desempeño del establecimiento en conjunto, en especial de ese acto médico que va dirigido al usuario, ¿no?
También tenemos la auditoría de la calidad de atención, normalizado, normado por el MINSA. Busca evaluar también procesos de atención en comparación con parámetros y estándares de buen desempeño. También tenemos una definición que lo utiliza mucho un país cercano a nosotros, especialmente en Colombia, que es la auditoría de las cuentas médicas, ¿no? Que es un proceso de revisión y evaluación que se realiza en los procesos de facturación de los servicios de salud, ejercida por los financiadores y otros, ¿no? Por ejemplo, aquí está presente la auditoría que hacen las aseguradoras, por ejemplo, de nuestro país, tanto las privadas como públicas, ¿no? La auditoría de las cuentas médicas. Bueno, no suele escucharse auditoría de las cuentas médicas, pero en otro país sí tiene este nombre cotidiano y muy, ¿no? También tenemos otra definición, que es la auditoría del registro de atención, o la llamada auditoría de registro. Es un proceso de revisión de los campos de la historia clínica, ¿no? Y la exigencia de registros en dichos campos. También hay estándares, y bueno, lo que busca es mejorar el registro médico, ¿no? Que sea completo, que sea suficiente, que sea lo importante del acto médico, y también lo que exprese la biografía de ese acto médico brindado en la atención de salud. Entonces, esto también es otra definición. Y hay otras auditorías médicas también que están orientadas a buscar específicamente, vamos a tomar esta, la auditoría de caso, que también tiene una norma técnica aprobada con resolución ministerial a cargo del MINSA, y que realmente se dedica, por ejemplo, a auditoría de caso cuando se presenta algún hecho observado o algún hecho posiblemente reclamado, denunciado, o también a pedido o a oficio, pedido de alguna autoridad, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de auditoría también. Entonces, estas son las definiciones para ver cómo es que con su definición y con el ejercicio de la auditoría eh, busca sumarse a la mejora de la gestión del establecimiento de salud, ¿no? Con este ejercicio continuo. Cabe resaltar que las actividades de la auditoría médica, muchas de ellas son de carácter presencial y con presencia de documentación física, ¿no? Algunas partes, algunos tipos de auditoría sí tienen un carácter digital, o podemos llamarle electrónico o informático, también podríamos llamarle, pero la mayoría todavía tiene un carácter físico. Entonces ahí tenemos también otro reto, ahí tenemos como establecimiento de salud otro reto para hacer esta modificación y tratar de llevarlo a un modo más digital. Muy bien, la auditoría médica, primer paso para poder sumarnos a esa planificación estratégica o la planeación estratégica. El primer paso es mirar a nuestra organización de salud, en este caso este es un ejemplo de un hospital, como un proceso, ¿no? Mirarlos como un proceso, es el primer paso para comprenderlo, para mirar cómo se articula un servicio con otro, y cómo podemos influir a través de saber las responsabilidades, saber sus funciones de cada servicio, de cada oficina, cómo lograr auditar y de acuerdo a eso formular recomendaciones y, y además de eso seguir dando seguimiento para que lleguemos a una realmente certeza de que estamos subiendo o estamos mejorando en nuestra planificación estratégica. Entonces, acá vemos un ejemplo de un proceso, de procesos hospitalarios. Este es, digamos, un proceso hospitalario, podríamos llamarlo como un referente positivo de procesos hospitalarios donde, digamos, de esta forma un hospital pudiera conseguir buenos resultados para sus usuarios, ¿no? Entonces, primer paso, vamos a denominarlo así, es mirar el mapa de procesos del hospital, ¿no? Hay que mirarlo, hay que conocerlo. Y esto nos trae, pues, el ojo acucioso o la observación que nos brinda la metodología de la auditoría médica, ¿no? Ver,
Por ejemplo, aquí los procesos estratégicos del hospital, ahí está, tiene procesos estratégicos un hospital, lo mismo podríamos hacer si es una red, lo mismo podríamos hacer si es una microred, lo mismo podríamos hacer si es un establecimiento de salud. Hay procesos estratégicos entonces. Y este proceso estratégico incluye planificación estratégica y desarrollo de calidad asistencial, ¿no? En eso va a estar enfocado este proceso estratégico. Luego tenemos el proceso asistencial, que está aquí en la caja del centro, el proceso asistencial, y que el proceso asistencial, y estamos viendo como un proceso, pues es un conjunto de actividades de forma concatenada que busca un resultado, ¿no? Conjunto de actividades donde intervienen varios actores y que transforman al insumo, ¿verdad? Si lo vemos como un proceso. Me faltó la S, disculpen. Y entonces aquí estamos viendo cómo el input es la atención a usuarios. Luego, en la atención a usuarios, como cualquier otro hospital, en este proceso asistencial tenemos las urgencias y tenemos la atención ambulatoria. Luego de eso tenemos la atención hospitalaria abierta o cerrada, o sea, quiere decir que si se hospitaliza de forma ambulatoria o si se hospitaliza de forma ya permanente, ¿no? Luego tenemos la consulta de egreso para estos hospitales, para estas atenciones y finalmente vamos a medir la satisfacción del usuario. De forma transversal tenemos las unidades de apoyo al diagnóstico y tratamiento, como cualquier hospital que conocemos, y también tenemos el servicio de apoyos administrativos y logísticos. Pero ojo, aquí hay algo importante que señalar. Numerosas veces, en diversas reuniones, incluso también exposiciones, vemos cómo no está incluido en el proceso asistencial los servicios de apoyo administrativos y logísticos. Y generalmente se extrae de esta caja o se extrae o se retira de esta caja de proceso asistencial y se coloca como proceso de apoyo, ¿no? Y quizá ahí está el reto, a través de justamente la formulación de recomendación de la auditoría médica, el de, el de poder incluir en el proceso asistencial al servicio administrativo y logístico, porque realmente miren cómo influye a nivel de las urgencias, a nivel de la atención ambulatoria que estamos viendo, también a nivel de atención hospitalaria y también a nivel de la consulta y el egreso de los pacientes. ¿Correcto? Influye directamente. Entonces, los servicios administrativos de un hospital y la logística hospitalaria tiene que trabajar en íntima y estrecha relación con el proceso asistencial. Es parte de, está incluido en, ¿no? No es que está alejado. Esto va a hacer que los recursos lleguen y también que los recursos se cuiden, ¿no? Luego tenemos los procesos de apoyo de hospitalario, y aquí están los otros servicios que conocemos en un hospital: la seguridad, el abastecimiento, cuidado de casa, admisión, mantenimiento, aseo, gestión de residuos, oficina de información y reclamos, infecciones intrahospitalarias, archivo, farmacia clínica, desarrollo organizacional y también de estudios en este desarrollo de la organización. Y aquí tenemos la auditoría, ¿no? La auditoría como un servicio per se. Ojo, como un servicio per se, no solamente como parte de un comité, sino como un servicio per se. ¿Por qué? Porque realmente el hacer auditoría médica permanente va a hacer que realmente logremos tener a la auditoría como un brazo de cambio, un brazo formulador de exigencias para el resto de servicios hospitalarios, ¿no? Entonces, aquí está la auditoría como un servicio, no como parte de un comité, ¿no? Que muchas veces se observa y se mira en diversos documentos, por ejemplo, documentos hospitalarios. Entonces, repito, es un modelo, un buen modelo, un modelo positivo de cómo un proceso hospitalario, cómo un hospital debe organizar sus procesos. Entonces, esta es la primera observación que nos deja la auditoría médica, en mirar al establecimiento de salud como un todo desde el punto de vista de procesos y tratar de llevarla, si es que no está formulada o creada como procesos, llevarla a través de la auditoría a la necesidad
de generar procesos estratégicos como el que estamos viendo. Muy bien, entonces, a raíz de lo que estamos viendo hasta aquí, aparecen realmente oportunidades, ¿no? Entonces, estos estragos que hemos visto, estos daños que nos está dejando la pandemia, va a hacer que realmente existan prioridades clave, ¿no? Y realmente la priorización va a ser a nivel del uso de los recursos. Vamos a buscar que sean realmente los que necesita ser usados en los pacientes, ¿no? Entonces aquí tenemos primero que la oportunidad está en que va a haber un uso necesariamente, un uso adecuado de los recursos en salud para lograr calidad en la atención de salud. Claro, si yo utilizo mejor los recursos, quiere decir que estoy haciendo menos reprocesos, estoy haciendo menos gasto, estoy utilizando mejor mi costeo de establecimiento de salud, estoy utilizando mejor el recurso humano y con eso realmente puedo también, con esto que estoy ahorrando, puedo invertir en la calidad de la atención de salud y llevarla de esa calidad que posiblemente estemos brindando a una calidad mayor, a una calidad superior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera oportunidad. La segunda, tenemos a nivel de ya la auditoría médica para la nueva normalidad, que estamos viendo cómo es que realmente tenemos que migrar una buena parte de la realización de las actividades administrativas y también asistenciales hacia la parte digital. Por ejemplo, un reto necesario para el nuevo gobierno, estoy hablando de los establecimientos públicos, va a tener que ser el de la digitalización de la historia clínica o la historia clínica electrónica a nivel nacional. Y finalmente, el desafío continuo, va a ser pues mayor demanda de atenciones, sin duda, vamos a estar mucho más precavidos, vamos a estar más prevenidos y vamos a querer estar siempre adelantarnos a posibles enfermedades, entonces la demanda de atenciones se va a incrementar. Y esa demanda de atenciones, este incremento de atenciones, nos va a obligar siempre a tener que mejorar. Entonces, realmente tenemos una necesidad imperiosa de tener esta herramienta de gestión de la auditoría médica para, la, para mejorar definitivamente los resultados. Muy bien, la metodología. ¿Cómo vamos a incluir o cómo vamos a desarrollar la auditoría médica, digamos, por pasos, si tuviéramos que poner por pasos, y de cómo los directivos van a lograr que realmente se puedan también lograr resultados, ¿no? Porque una cosa es aprobar mi documento de plan estratégico o hacer mi planificación estratégica, pero otra cosa distinta es lograr sus resultados principalmente a lo largo de un año de gestión, ¿no? Eh, Siempre se dice, bueno, ¿en qué momento es que se debe dar resultados? Generalmente el equipo de gestión o los gerentes o los directivos, luego de asumir, tienen más o menos un año para presentar resultados y puedan ser medidos. Puedan ser medidos. De lo contrario, antes es un poco difícil de hacerlo y después también ya es muy tarde hacerlo, ¿no? Entonces, cómo voy a utilizar la auditoría médica en este desafío llamado establecimiento de salud y su mejora? ¿No? ¿Cómo lo voy a utilizar? Muy bien, ya habíamos visto, primero, el conocer o el de sumarnos al esfuerzo de hacer una gestión por procesos a nivel hospitalario o a nivel de la organización sanitaria. Bueno, y esto nos va a hacer ver cómo se interrelacionan los diferentes servicios para dar formulaciones clave o para dar recomendaciones importantes y clave, y no que queden en documentos, y no que queden solamente en un logro de la actividad operativa, pero no realmente un logro tangible, medible en el usuario del servicio de salud. Muy bien, luego también vamos a ver los procesos que coexisten con la administración, lo que habíamos visto. Tiene que estar el proceso asistencial íntimamente, ojo, no realizado, sino íntimamente desarrollado con la parte administrativa del hospital. Entonces esto va a hacer pues que el establecimiento sea más funcional. Entonces la auditoría médica ya tiene
un contexto para poder sumarse, evaluar y auditar y poder pues alinear a gestión por procesos. El otro contexto, el nivel de interrelación de los servicios con la administración hospitalaria. Ese es el otro campo grande que va a sumar la auditoría como estrategia para alinear nuevamente estos esfuerzos de todos los trabajadores a esta planificación estratégica, porque ahí están los objetivos que nos hemos planteado. Y también va a determinar qué procesos necesitan ser mejorados. Entonces, una vez que desarrolla esta revisión, esta evaluación, vamos a poder ver cuáles son estos procesos o actividades que necesitan ser mejorados o tal vez rediseñados y cambiados. Esto mirándolo al establecimiento de salud como un todo, mirando al hospital como un todo, ¿no? No solamente cuando auditamos una historia clínica o auditamos un caso en particular, sino mirándolo a un todo. Muy bien, seguimos ahora con la metodología y la estrategia. Muy bien, para Bedison Abedian, que es considerado el padre de la auditoría médica, fue uno de los gurús, uno de los conocedores completamente y de las adaptaciones que trajo de la administración de la industria a la parte de servicios de salud. Muy bien, entonces para Don Abedian dice que las estrategias tienen que ser tres para poder lograr evaluar la calidad y también para sostenerla, ¿no? Tres, ¿no? Uno, establecer guías de acción y protocolizar actividades. Entonces aquí, dentro de la planificación estratégica, va a tener que estar este objetivo, sin duda, transversal para todos los servicios. Establecer guías de acción o guías de práctica clínica o protocolos de atención. La segunda estrategia es la realización de auditoría médica permanente. Auditoría médica continua. Por eso es que estamos viendo que en un organigrama referencial positivo que hemos visto, referencial donde, bueno, está muy sustentado el por qué debería estar el servicio de auditoría médica en un hospital, como el que estamos viendo, porque va a propiciar esta auditoría médica permanente. Si nos evaluamos continuamente, detectamos errores preventivamente. Y si no hay errores ya, porque hemos superado, hemos mejorado mucho, entonces vamos a sostener esa buena calidad de atención. Tiene mucha lógica, mucho sustento. Y seguido de eso, la otra estrategia es la realización de encuestas de satisfacción a los pacientes. Pero no terminaría solamente en encuestas a los pacientes, sino también tendríamos que incluir a familiares, ¿no? Y hacer esto de una retroalimentación hacia los directivos, o sea, retroalimentar con los resultados de esas encuestas a los directivos. Entonces, esto nos trae como atributos, uno, específicamente de la auditoría médica permanente, y dos y tres, donde la auditoría médica influye para retroalimentar a nivel de los directivos, tanto establecimientos públicos como privados. Muy bien, ¿qué se desea lograr con esta planificación estratégica que incluye a la auditoría médica? Bueno, se desea lograr estos 10 puntos, pero realmente pueden ser muchos más, ¿no? Muchos más. Número uno, reducir la incidencia de necesidades en salud, por supuesto, porque vamos a lograr ser muy exactos, muy objetivos en atender a los pacientes. Entonces va a haber una disminución de esas necesidades, porque la calidad tiene que ver con explicar al paciente al momento del alta también, para que realmente tome medidas, ¿no? Medidas y pueda encontrar un cauce de prevención y promoción de la salud y no solamente nivel recuperativo. Entonces, esto vamos a lograr. El segundo es disminuir el tiempo de tratamiento. Realmente, claro, ya podemos ponerlos como meta porque estamos logrando el de cerrar brechas o problemas en el hospital, entonces vamos a poder poner una meta de llegar a un tiempo de internamiento o de tratamientos estándar positivo. También vamos a poder efectivizar las terapias, ¿no? Vamos a poder efectivizar las terapias porque estamos logrando medir los tiempos de espera y los tiempos también de nuestros profesionales de la salud, tener estándares propios a nivel del establecimiento de salud. Vamos a reducir costos operativos, claro, no va a haber reprocesos, no va a haber tiempos muertos o tiempo de demora, se va
justamente evitar estos tiempos muertos como está aquí. El segundo logro con esta planificación estratégica que incluye la auditoría médica es maximizar resultados. Por supuesto, si hemos logrado de repente una rentabilidad económica en la parte privada, de cierta cifra, vamos a lograr tener una mejor. Si en caso somos en una privada. Si tenemos una entidad pública, vamos a ver que en nuestras encuestas de satisfacción vamos a lograr que nuestros pacientes están cuidando y protegiendo más a nuestro hospital, a nuestro servicio de salud, porque lo ven útil en sus vidas, ¿no? Vamos a maximizar resultados. También vamos a ver evitar repeticiones innecesarias, ¿no? Pérdidas de tiempo y de recursos. Eso también vamos a poder lograr cuando utilizamos la estrategia correctamente de auditoría médica, ¿no? Lograr la máxima atención y dedicación profesional también. Vamos a buscar ahí en ese escenario, ahora, ¿qué más hacemos? ¿Estamos sosteniendo la calidad? Ah, perfecto, vamos a buscar la excelencia. Tal vez vamos a ponernos un reto superior de buscar una acreditación, no solamente una acreditación nacional, sino tal vez internacional, como en el caso de muchas entidades privadas que han dado ese salto importante, ¿no? En el caso, en el número 8, tenemos que incrementar la productividad del rendimiento. Claro, vamos a tener pues las medidas exactas y vamos a poder colocar y superar, no más superar, ¿no? Sino subir un peldaño en esa productividad y poner un peldaño de mayor reto, ¿no? En esa búsqueda de rendimiento. 9, vamos a aplicar normas de auditoría médica. Claro, podemos formular, también podemos ver normas de la organización, mejorarlas. Normas en cuanto a seguros. ¿Y por qué en cuanto a seguros? ¿Por qué? Porque actualmente tenemos solamente en la parte pública cerca de 20, claro, cerca de 30 millones de asegurados en la parte pública, que más o menos se distribuyen 10 millones como asegurados de salud, 10 a 11 millones, y en el caso del el MINSA, con el Seguro Integral de Salud, que suma aproximadamente 20 millones de asegurados. Entonces, solamente los dos suman 30 millones de asegurados que producen y que generan atenciones en los establecimientos de salud. Y por esa razón tenemos que ver estas normas de seguro como algo importante. Y la auditoría médica va a propiciar el generar, mejorar, el poner líneas de base para hacer esta auditoría en el ámbito de las cuentas médicas. Luego tenemos facturación y auditoría clínica también y propiciar el uso de la guía de práctica clínica y otros, como hemos visto también la diapositiva anterior. Entonces, eso vamos a lograr cuando busquemos el brazo derecho de gestión en la auditoría médica. También vamos a lograr eficacia y eficiencia en la gestión de los establecimientos de salud y también en la gestión de las aseguradoras, ¿no? O sea, no solamente aplica la metodología de la auditoría médica en la parte del establecimiento de salud, o sea, no solamente en el proveedor o en la IPRES, ¿no? Sino también aplica para usar su metodología en el financiador o en la IAFA, ¿no? Actualmente en el marco de la seguridad universal en la IAFA. Entonces esos son los resultados. Muy bien, ¿y qué podemos controlar y qué auditar para mejorar? ¿No? ¿Qué podemos ya específicamente hablando ya en nuestro establecimiento de salud, qué podemos auditar, qué podemos controlar, qué vamos a mejorar, ¿no? Realmente, ¿cómo es que vamos a influir con qué actividades específicas vamos a influir al logro de los objetivos de esta planificación estratégica y a maximizar los resultados? ¿Cómo? Número 1, auditoría médica por prioridades de mejora. Esto está incluido en la planificación estratégica. Yo planifico, el directivo planifica, el director del hospital, el gerente, el directivo de la clínica, planifica. Entonces, de acuerdo a esa planificación, se trazan prioridades a mejorar. Entonces, ahí tenemos lo primero. Esa auditoría médica por prioridades de mejora y también por cumplimiento de normas, tanto internas, cumplimiento de las normas internas del establecimiento y externas también. Por eso dice de la planificación estratégica. Esto se extrae de la misma planificación. Entonces, por esa razón, es un brazo que está realmente a la derecha y un brazo continuo de trabajo que va a buscar llamémosle, esta actividad diaria, ¿no? Si es posible, diaria. Número 2,
auditoría médica de diagnósticos trazadores y por guías de práctica clínica. O sea, esto va a buscar la excelencia asistencial. Por supuesto, con diagnósticos trazadores, a través ya de una historia clínica informatizada, por eso es un reto, ¿no? Informatizar las historias clínicas, vamos a poder ver cómo se están atendiendo los pacientes, ¿no? En qué áreas, qué diagnósticos se producen más y cómo está el paquete de atenciones que se brindan a estos diagnósticos trazadores y cómo está la adherencia a las guías de práctica clínica para tratar a estos diagnósticos, ¿no? El tercero, auditoría médica por procedimientos médicos y hospitalización, ¿no? Entonces vamos a poder ver preventivamente, no vamos a esperar que se produzca una auditoría de caso, ¿no? No vamos a esperar eso, o un reclamo, o lamentablemente una muerte para hacer la auditoría, entonces nos tenemos que anticipar. Por eso, Dona Bedia no se equivocó en decir realización de auditoría médica permanente. Entonces vamos a utilizar también auditoría sobre procedimientos médicos y hospitalización. Cuántos se utilizan, en qué pacientes se utilizan, y vamos a medir cuál es el desenvolvimiento del acto médico en estos dos grandes espacios. También tenemos la auditoría médica para el uso o en el uso, o auditoría médica del uso de los materiales médicos e insumos médicos. Para esto hay que recordar que esto es importante para el directivo del establecimiento de salud, porque por cada nuevo sol, bueno, cada sol es un nuevo sol, por cada sol que se consume en un medicamento, se están consumiendo 4 soles de insumos. O sea, quiere decir que por cada sol que se utiliza para comprar un medicamento, también se está utilizando 4 soles para comprar un insumo, ¿no? Entonces hay que recordar que entonces es importante controlar y auditar el uso de los materiales y los insumos médicos y ver en qué diagnósticos, ver en qué pacientes. Ahí se pedirán las historias clínicas de estos pacientes. O también se pueden pedir el conjunto de historias clínicas si queremos tomar una muestra representativa. La auditoría médica para el control con normas de facturación de aseguradoras públicas y privadas, ¿no? Claro, la auditoría médica que realizan actualmente muchos establecimientos, sobre todo en el caso del MINSA, en el caso de Lima y también de las regiones, porque son auditados por el Seguro Integral de Salud, quien es el que es el mayor financiador para ellos, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer una auditoría para este control, para desarrollar retroalimentación y generar cambios a nivel de los servicios hospitaleros que posiblemente puede darse un exceso en medicación y exceso en insumos. También tenemos el punto 6, el control y auditoría de atenciones especializadas y complejas. Y hay que denominarlas así, especializadas y complejas, ¿no? Como por ejemplo la auditoría en el caso de atenciones en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, en cirugías, en estancias prolongadas. Por ejemplo, hay muchos casos en hospitales públicos que hay pacientes que se encuentran internados largo tiempo, ¿no? Largo tiempo, ¿no? Probablemente con secuelas neurológicas en la mayoría, y se encuentran más de un año incluso internados. Entonces hay que hacer pues una auditoría especial en estos casos, al igual que la auditoría para la UCI, que son centros donde el consumo de medicamentos y el de insumos es mucho más grande. El punto número 7, auditoría médica para el control de costos de la atención de salud y por mecanismos de pago también, que los mecanismos de pago se dan muchas veces en un entorno donde existe un financiador externo, ¿no? Un financiador externo como el caso de las aseguradoras. Entonces, realmente con la auditoría médica podemos controlar y auditar sobre todo para mejorar, ¿no? Porque es un proceso educativo la auditoría médica y está enfocado en principalmente estos 7 grandes grupos para hacerlo desde un punto de vista estratégico, o sea, que sirva para mejorar la gestión de aquello que hemos planeado, de aquello que se ha hecho en la planificación estratégica. Muy bien, entonces hemos hecho esta revisión donde claramente hemos visto la importancia de la auditoría médica y su metodología y su análisis en la búsqueda de mejores resultados para
nuestra organización sanitaria, tanto pública como privada. Entonces, como parte final, invito a todos los presentes en nuestra reunión, a todos los que nos están viendo, a todos los médicos generales y médicos especialistas a mejorar sus capacidades y aptitudes, viendo un establecimiento de salud como un ente pues, que necesariamente tiene que tener una eficiencia en sus recursos y lleven con nosotros, con la Universidad Continental, la diplomatura en auditoría médica, que, bueno, va a lograr uno no solamente conocer lo que hemos visto a profundidad, sino que también además va a lograr que entendamos este contexto, los cambios que vienen, y también va a influir en que van a aparecer mejores y mayores oportunidades para el egresado. Y en esa es la presentación y nuevamente los invito a ser parte de esta diplomatura en auditoría médica de esta casa universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Angelo Pino Cárdenas, por esta exposición tan interesante. A continuación, pasamos a las rondas de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat. Y vamos con la primera pregunta. Cuando la auditoría médica resulta observaciones a la historia clínica en las actividades que realizan y no registran y estas se repiten, ¿cuál sería la conducta a seguir? Muy bien. Lo primero que hay que señalar aquí es que es muy importante que los directivos del establecimiento de salud hagan un alto, hagan una reflexión para que se logre establecer prioridades de cambio o, en otras palabras, objetivos para el establecimiento de salud y que hagan suyo este cambio, porque si no se produce este primer paso, que él es de hacer una reflexión de cuál es la forma en que estamos atendiendo actualmente a los usuarios, si no se hace este primer paso, va a estar complicado que los informes que sean derivados de médicos auditores o de los servicios que tienen que ver o de los comités de auditoría que formulan y que quieren desarrollar cambios, va a ser difícil pues que se establezca como una prioridad. Entonces, por tal motivo, puede aparecer reiterados informes donde no encontramos pues una solución, ¿no? O no encontramos una real cambio. Entonces, ahí está el primer gran paso, ¿no? Es muy importante el compromiso de la alta dirección del establecimiento de salud para estos cambios, ¿no? Entonces, la auditoría médica realmente va a tener que ser entonces como no solamente un conocimiento general de los directivos del establecimiento de salud, sino también de un conocimiento un poco más profundo para poder entender de que hay una herramienta y que a través del hospital modelo que hemos visto en su organigrama, a través de esos procesos estratégicos, vemos cómo tiene un papel importante en la retroalimentación, ¿no? De estas observaciones y buscar una mejora. ¿Ya? Correcto. Vamos con la segunda pregunta. Dice, doctor, usted nos indica digitalizar las historias clínicas. Imaginemos que ya están. Mi pregunta es, ¿cómo se realizaría el seguimiento en una auditoría? En caso, por ejemplo, se olvidaron dar indicaciones, no firmaron las historias clínicas. ¿Tendría que llenarse la historia clínica, física y virtual? Ah, buen punto. No, cuando ya hacemos el segundo paso, llamémosle así, en este perspectiva a futuro que va a desarrollarse definitivamente a nivel de nuestros establecimientos de salud, el primer paso es tener una política de cambio hacia la historia clínica electrónica o historia clínica digital. Entonces, eso trae consigo un grupo de cambios en las normas internas del hospital para que se pueda utilizar la firma digital. Entonces, las historias clínicas tienen que tener, historias clínicas electrónicas o digitales, la posibilidad de tener la firma digital.
Entonces, así evitar tener este problema con las firmas que no se logran, pues, ¿no? En numerosos casos cuando vemos las historias clínicas físicas, ¿no? Entonces, el primer paso es realmente el trabajar duro con un objetivo en esta planificación estratégica que hemos visto, el de implementar la historia clínica digital o electrónica, ¿no? Así sería el primer paso. Y después ya viene consigo las otras soluciones. Correcto, doctor. Otra pregunta nos indica, ¿qué implica el acto médico? Eh, Bien, ¿qué implica? Bueno, el acto médico es realmente la atención de salud propiamente dicha. El acto médico es la que le realiza las actividades inherentes a la atención que realiza el médico. El médico, y además de eso, esa es la primera gran parte del acto médico. Y también los profesionales que se suman en esa atención, ¿no? Eso implica el acto médico. Entonces, la auditoría médica va también a evaluar ese acto médico y por eso va a formular y va a buscar que se alinee ese hospital con desarrollo de guías de práctica clínica, ¿no? O de protocolos, o de adaptarlas o adoptarlas de alguien, pues que en este caso podría ser del Ministerio de Salud, que tiene varias normas relacionadas a guías de práctica clínica. De acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta. En las historias clínicas electrónicas, ¿cómo podríamos incluir el consentimiento informado de los pacientes en caso de que se haga un procedimiento invasivo? Bien, nuestra legislación actual no está relacionada directamente a un consentimiento informado digital, ¿no? Nuestra legislación actual dice un consentimiento informado expreso y además escrito, ¿no? Además escrito. Entonces, por eso le decía que hay retos que vienen pronto a poder transformarnos cuando tengamos firmemente la posibilidad de historias clínicas electrónicas en todo el contexto, ¿no? Y de ser así, hay mecanismos, cuando ya tengamos la historia clínica electrónica, para seguir brindando el consentimiento informado, porque es un derecho de todo paciente, es parte de la autonomía y también es parte del principio ético que tenemos en la carrera médica, ¿no? El respetar la autonomía del paciente y solo lo va a hacer cuando se le brinda el detalle del procedimiento que se va a realizar. Continuamos con Correcto, esto. doctor. Última pregunta, ¿cómo medimos el desempeño organizacional en esta pandemia y cómo relacionamos los procesos con el estándar del rendimiento, hora médico, si las actividades con un paciente grave demandan más tiempo? Eh, Muy bien, esa es una pregunta bastante interesante y muy importante para desarrollar. Esas clases de preguntas, esas clases de desarrollo de las preguntas es la que vamos a llevar en nuestro diplomado, ¿no? Esas son esas preguntas que nos vamos a todos decir en plena clase, ¿no? Realmente es muy rico en cuanto a información y conocimientos que prácticamente traen los propios colegas, los propios alumnos, ¿no? Lo traen. Entonces, realmente, ¿cómo podemos medir el desempeño? Por supuesto que hay maneras de seguir midiendo el desempeño. No podemos dejar de medir el desempeño. Al contrario, tenemos que ahora tener una cifra, vamos a decir, de la época de pandemia o cifra en modo pandemia de cómo ha sido el desempeño. Tenemos que seguir midiéndolo, ¿no? Porque, repito, nos tiene que servir esta pandemia para que nos prepare a futuro. No solamente prepare a los establecimientos de salud como en sus estructuras, en su número de camas, en su tecnología, sino también al recurso humano, porque hemos visto que no estamos ajenos a que pueda pasar, lamentablemente, otro, otra epidemia como la que hemos visto ahora y después, quién sabe, pandemia. Esperemos, por supuesto que no. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, profesor Angelo. Y también muchas gracias, estimados participantes, por sus interesantes preguntas.
Como ya lo mencionó el doctor, estos y más temas serán vistos en nuestro diplomado. Estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Continuando con nuestro webinar, la auditoría médica permanente, una estrategia competitiva para la gestión eficiente de los servicios de salud, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y de la diplomatura de especialización en auditoría médica. Dentro de lo que es la certificación, luego de aprobar todos los módulos del programa, se otorgará el diplomado en auditoría médica a nombre de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana y la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, válida para la obtención del Registro Nacional de Médico Auditor que otorga el Colegio Médico del Perú. La modalidad son clases a distancia en tiempo real, lo que nos permite poder interactuar con el docente, así como también poder compartir conocimientos y distintas experiencias con los colegas que van a estar llevando el diplomado. La duración es de 576 horas y nos otorgan 36 créditos académicos, los cuales permiten que sea posible la obtención del RNA, ¿no? Dentro del plan de estudios tenemos como módulo de apertura, la auditoría médica basada en evidencias, conceptos básicos y complementarios, aseguramiento universal en el Perú, en salud en el Perú. Dentro de estos módulos, siguiente por favor, estamos finalizando con lo que es el módulo octavo, con lo que viene a ser el rol de la Superintendencia Nacional de Salud, Salud, introducción a la evaluación de tecnologías sanitarias. Dentro de nuestra plana docente tenemos al médico Angelo Pino Cárdenas, quien ha sido el ponente del presente webinar. Como les mencioné en el inicio, jefe de la Oficina de Seguros del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la UPC, así también como el médico José Emilio Aldana, Roberto Romero Onofre, Priscila Meléndez Castro, Nicolás Chávez Altamirano, Milko Espejo Pesini, Juan Flores Vilches. Nuestra experiencia en cifras nos da más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas, dentro de los cuales contamos con 9 ex ministros de Estado como estudiantes. Ya llevamos más de 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestría. Referido a lo que es auditoría médica, ya estamos por aperturar lo que es la sexta edición. Entonces, para lo cual, nuevamente, los invito, ¿no?, a participar en la diplomatura de especialización en auditoría médica. Para mayor información del diplomado, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Asimismo, estimado profesor Angelo, le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bien, muchas gracias, Diego. Bien, solo adicionar a esto de que realmente hay muchos temas para tratar. Hemos tocado uno de los temas en el cual la auditoría médica es usada y se toma como una metodología, una herramienta para mejorar toda la realidad del establecimiento de salud, ¿no? Esa es una manera,
¿no? Después tenemos pues realmente nuestros los módulos, como bien han sido presentados, están destinados para conocer todo el contexto de la auditoría médica en el país, ¿no? En los distintos puntos de trabajo en que un auditor médico se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar. Y también tiene a lo largo del diplomado, tiene un importante peldaño relacionado al liderazgo que deben tener los directivos de los establecimientos de salud. Entonces, realmente se vuelve muy importante el de desarrollar auditoría médica en esta casa universitaria. Entonces, finalmente les invito a todos los participantes a participar, los que ya tienen conocimiento de auditoría, a actualizarse sobre la auditoría médica, y los que todavía no, les invito a que se formen parte de nuestra casa universitaria y lleven con nosotros la diplomatura de especialización en auditoría médica. Muchas gracias. Gracias por estar atentos y también por realizar las preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Angelo. De esta manera damos por concluido nuestro webinar El uso de la auditoría médica como parte de las estrategias de gestión de los establecimientos de salud. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Angelo Pino Cárdenas, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por medio de esta plataforma Zoom y también las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Que tengan buen día, cuiden mucho su salud y muchas gracias nuevamente.